Para la elaboración del procedimiento general para la construcción de un instrumento de medición es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el marco general, donde hay que delimitar con claridad cuál es la variable objeto de medición, cuál va a ser el contexto de aplicación y las circunstancias con las que se va a aplicar el instrumento, el tipo de aplicación, ya sea individual o colectiva, el formato de administración en papel y lápiz o de forma electrónica y qué decisiones se van a tomar a partir de las puntuaciones. Como segundo aspecto tenemos la definición de la variable. Para llevar a cabo una definición operativa es clave realizar una revisión exhaustiva de la literatura publicada al respecto, así como la consulta a expertos. Esto permite delimitar la variable objeto de medición y conservar todas las dimensiones relativas de la misma, además de identificar con claridad los comportamientos más representativos de tal variable. En tercer aspecto tenemos las especificaciones. En esta fase se deben describir de forma detallada y precisa aspectos concernientes de los requerimientos de aplicación del instrumento, como lo son el tipo, número, longitud, contenido y distribución de los ítems, especificaciones e instrucciones de la entrega del material y aspectos relacionados con la seguridad del mismo. En cuarto punto tenemos la construcción de los ítems. Los ítems deben de ser heterogéneos y variados para así recoger una mayor variabilidad y representatividad de la variable. Debe primar la claridad y la sencillez. Se deben evitar tecnicismos, negaciones, dobles negaciones o enunciados excesivamente prolijos o ambiguos. En la edición se compone y se imprime la primera versión del test, además de construir la base de datos con las claves de corrección. En el punto número 6 tenemos los estudios piloto. La finalidad de cualquier estudio piloto es examinar el funcionamiento general del instrumento de medida en una muestra de participantes con características semejantes a la población objeto de interés. En el punto 7 tenemos la selección de otros instrumentos. Algunas recomendaciones prácticas en la selección de otros instrumentos de medida son, en primera, que se encuentren validados para la población objeto de interés y se conozcan las propiedades psicométricas de sus puntuaciones. En segunda, que sean sencillos y de rápida aplicación. Y finalmente, que tengan coherencia sustantiva de cara a establecer relaciones entre las variables dentro de su red nomológica. En octavo tenemos la aplicación del test. En esta fase de estudio de campo se incluye la selección de la muestra, tipo, tamaño y procedimiento, y la aplicación propiamente dicha del instrumento de medida a los participantes y el control de calidad y seguridad de la base de datos. Y en el punto 9 tenemos las propiedades psicométricas. La fiabilidad se refiere a la precisión de las puntuaciones, mientras que la validez a la calidad de las inferencias hechas a partir de puntuaciones. Y finalmente, en la versión final del test se envía un informe de resultados a las partes implicadas en el proceso de evaluación y se elabora el manual que permite su utilización a otras personas o instituciones. El manual debe de recoger con todo detalle las características relevantes de la prueba. Bueno, y ahora que ya vimos la construcción de instrumentos, veremos la construcción de los registros de observación. Para empezar, ¿qué es un registro de observación? Es un instrumento básico que se utiliza para lograr ciertos objetivos, ya sea en la construcción de aspectos importantes del método científico. Estos tipos de observaciones pueden ser naturales o en un ambiente artificial, ya sea en laboratorios, y coinciden con las investigaciones científicas en general. Se realiza una secuencia de actividades destinadas a ampliar el ámbito de nuestros conocimientos. El primer paso para la construcción de estos registros es la formulación del problema. En muchos estudios se parte de un periodo de observación exploratorio para llegar a una sistematización en donde todo esté planificado y se trata de especificar mejor el problema. Nosotros vamos a describir cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro variable observada. En el siguiente punto, en la recogida de datos y registros, se puede realizar de distintas maneras, ya sea de manera escrita, en manera computarizada, en el momento o después de la observación, pero lo recomendable es que sea en el momento y de manera escrita, ya que se deben de visualizar distintos fenómenos, ya sea la duración o la frecuencia de hechos. El tercer punto es el análisis e interpretación de los datos observacionales. Estos nos aportan resultados útiles en cada estudio,
bien porque extraigamos una conclusión satisfactoria o bien porque hay resultados negativos. Por ejemplo, algún paciente que presente depresión y nosotros formulemos una hipótesis que este paciente está presentando estos síntomas en correlación con el estrés laboral. Entonces nosotros realizamos una observación y un registro de esas características y llegamos a la conclusión de que en realidad el estrés laboral no era la causante de su sintomatología. Entonces nosotros realizamos una observación nueva, una investigación nueva, en donde lo correlacionamos con otro factor. Esto quiere decir que no fue en vano nuestra investigación, sino que entendimos que esa no era la causante y nos ayuda a realizar nuevas hipótesis. En la comunicación de los resultados informan los hallazgos a cualquier persona que se interese por el trabajo realizado y a la que podrán estimular e inspirar en su continuación. Una escala Likert se construye con un elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto de actitud y se administran a un grupo piloto para obtener las puntuaciones del grupo en cada ítem o frase. Estas puntuaciones se correlacionan con las de un grupo a toda la escala, y las frases o reactivos cuyas puntuaciones se correlacionen significativamente con las puntuaciones de toda la escala. Para crear una escala Likert es importante seguir los siguientes pasos: conocer la actitud o variable a medir, elaborar ítems relacionados con la actitud o variable que se requiere medir, administrar la escala a una muestra de sujetos que van a actuar como jueces, asignar los puntajes a los ítems según su posición positiva o negativa, asignar los puntajes totales a los sujetos de acuerdo al tipo de respuesta a cada ítem, efectuar el análisis de ítems, construir con base a los ítems seleccionados la escala final y, por último, aplicar la escala final a la población en la que se validó el instrumento. Otra técnica de recopilación de datos son los cuestionarios. Aquí se recopilan datos cuantificables y adoptan la forma de una serie de preguntas formuladas en un orden determinado. Para su creación se deben tener en cuenta los siguientes puntos: definir el propósito y objetivos del cuestionario. Se debe aclarar qué información se desea recopilar y cuáles son los objetivos de la investigación o evaluación. Después se debe identificar a la población objetivo. Se define el grupo de personas o participantes a los que se les planea administrar el cuestionario. Con esto nos va a ayudar a adaptar las preguntas y el lenguaje a la audiencia adecuada. También se debe seleccionar el tipo de cuestionarios. Se va a decidir si será autoadministrado o administrado por un entrevistador, además de el formato en que será aplicado, ya sea en papel o en línea. También se debe crear un marco teórico o conceptual. Aquí se van a definir los constructos claves a medir o evaluar en el cuestionario, para determinar las áreas temáticas que se abordarán en el cuestionario. Después se generan las preguntas o ítems. Aquí estas van a estar relacionadas con el constructo identificado en el paso anterior, asegurándonos de que sean claras, específicas y relevantes para la medición y los objetivos que hayamos planteado. Después se debe estructurar el cuestionario, organizar las preguntas de manera lógica y coherente. Podemos dividirlo en secciones si es necesario, pero se va a comenzar siempre con preguntas generales y después se va a avanzar hacia preguntas más específicas. Después se va a utilizar o elegir el formato de respuestas apropiado para cada pregunta, ya sea de opciones de respuesta abierta o cerrada, o las escalas Likert. También se debe validar el contenido, asegurándonos de que las preguntas sean válidas y relevantes para el propósito, por lo que lo podemos someter a una revisión por expertos en el campo para evaluar la validez del contenido del cuestionario. Posterior a ello, se debe hacer una prueba piloto del cuestionario con un grupo pequeño de personas para evaluar la claridad de las preguntas y la comprensión de los encuestados. Esto nos va a ayudar a identificar los problemas y realizar los ajustes necesarios. Se deben establecer unas instrucciones claras para los encuestados sobre cómo completar el cuestionario. Esto va a incluir la información sobre el tiempo estimado para completarlo y cualquier otra aclaración necesaria para su realización.
Después vamos a administrar el cuestionario. Esto se administra a la población objetivo de acuerdo con el plan de muestreo, asegurándonos de tener el consentimiento de los participantes. Posterior a ello, se recopila y se analizan los datos, utilizando ya sea un software estadístico si es relevante para la investigación. Con ello vamos a interpretar los resultados en función de los objetivos de la investigación. Por último, se presentan los resultados en un informe o documento de investigación, generalmente de una manera clara y coherente, incluyendo los detalles sobre la construcción del cuestionario y los hallazgos obtenidos. Es importante conocer el procedimiento general para la construcción de estos instrumentos, ya que nos garantiza que las herramientas de medición sean adecuadas y efectivas para recopilar la información precisa y significativa. Y estos pasos son cruciales para tomar decisiones informadas y fundamentadas en una amplia gama de campos, desde la investigación científica hasta la toma de decisiones en el mundo real.